Pues muy buenos días desde México, muy buenas tardes en Montevideo, Uruguay. Es para nosotros un honor iniciar este conversatorio, para lo cual le dejo la palabra al agregado cultural de la Embajada de México en Uruguay. Gracias, también doy la bienvenida a todos y a todas las personas que nos ven en México, Uruguay o en cualquier parte del mundo gracias a la tecnología. En nombre también del embajador Víctor Manuel Barceló, embajador de México en Uruguay, quisiera darles la bienvenida a este evento que se enmarca en la tercera Semana Global del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un evento que tiene la intención de dar visibilidad a las actividades que se hacen en todas las embajadas y consulados. Ella es profesora dentro del Instituto de Administración Pública y del Colegio de Ecuador. Así es, muchas gracias. Bueno, pues en este marco de la tercera edición de la Semana Global del México 2021, que está organizada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, en coordinación con la Embajada de México en Uruguay, tenemos el gusto de realizar el presente conversatorio. Y quisiera empezar por agradecer al embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay, al maestro Víctor Manuel Barceló Rodríguez, así como al decano de la Universidad de la República, el doctor Jorge Saviar, y el rector Rodrigo Arim. También quisiera yo agradecer al licenciado Antonio Fernández Brito, que es el presidente del Instituto de Administración Pública en Puebla, por esta oportunidad de realizar el intercambio de experiencias y perspectivas en cuanto a los retos de la administración pública en un escenario de pospandemia, con la intención de enriquecer a ambas instituciones. Quisiera presentar a las personas tan importantes que nos están brindando su tiempo y su experiencia para poder realizar este intercambio en un escenario donde se nos pide que haya un trabajo colaborativo entre instituciones de educación superior a nivel internacional y en nuestro caso específicamente entre universidades latinoamericanas. Está con nosotros Rubén Cardoso, le agradecemos su presencia. Él es el director de la Escuela de Auditoría Gubernamental del Tribunal de Cuentas en Uruguay. Muchas gracias, maestro Rubén. Está también con nosotros el maestro Conrado Ramos, que es el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Uruguay también. Muchas gracias, maestro Conrado, por su presencia. Está también la maestra María Gabriela Pintos Trías. Ella es profesora agregada del Departamento de Ciencias de la Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Es también directora de carrera, licenciatura en Administración, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Y la doctora Lili, muchas gracias doctora Gabriela, maestra Gabriela, la maestra Lili María Inés Vázquez, que ella está también trabajando en la Universidad de la República. Muchísimas gracias. También trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Por el lado de México, quisiera yo presentar a la doctora Alma Lidia Reyes Salazar. Ella es docente en el Instituto de Administración Pública de Puebla, pero también trabaja en el Colegio del Estado de Hidalgo. Tiene una amplia experiencia también y le agradecemos su presencia en el presente conversatorio. Y finalmente el maestro Pierre Ramos Luis, que él es docente el Instituto de Administración Pública y también es especialista en los temas de políticas públicas. Y si están de acuerdo, pues vamos a comenzar en este contexto en cuanto a estos desafíos que enfrentamos mundialmente las instituciones de educación superior en temas de cómo poder
superar los retos que han sido magnificados por los efectos de la pandemia. ¿Y cuáles son estos retos que nos exige el siglo XXI, ya dirigidos a los efectos o a los objetivos de la Agenda 2030? Y más allá, ya tenemos marcadas también líneas de acción hacia una Agenda 2050. Entonces, pues esa es la razón por la que este conversatorio tiene como título ¿cómo nos preparamos para la gestión de la administración pública del futuro en cuanto a las competencias necesarias y sobre todo a su evaluación? Estos retos se han magnificado por los efectos de la pandemia, como ya mencioné, y pues en este sentido, en cuanto a cuáles son los retos desde la formación de este grupo de funcionarios públicos que van a echar a andar toda la administración en los respectivos países, ¿cuál es el reto en la formación de estas personas? Y en este momento cedo la palabra a María Gabriela Pintos Trías, que es una querida colega en la Universidad de la República. Sí, lo que quería comentar es que tanto desde la carrera de grado como desde los posgrados nos preocupa mucho qué competencias deben tener nuestros profesionales. O sea, qué cosas deben saber hacer, saber aplicar y pues deben poder compartir con sus colegas y con las personas a quienes sirven, ¿no? Con sus clientes, con todos aquellos que comparten. Entonces, una primera serie de competencias que ellos deben tener son competencias de tipo técnico. Por ejemplo, hoy en día no se concibe un profesional que no sepa de sus temas, que no esté muy actualizado en sus temas, que no sepa idiomas, que no sepa manejar la tecnología. Ahora, junto a esto es imprescindible formar al profesional en todo lo que hace a las competencias humanas. Trabajar en equipo, motivar y motivarse, liderar personas, administrar su propio tiempo, interrelacionarse con las personas, comunicarse. Es tan importante como poder realmente saber que los temas en los cuales se especializa. Esto no lo podría hacer si no tuviera sólidas habilidades de tipo conceptual y sólidas competencias conceptuales. En particular, tiene que saber investigar, tiene que saber identificar información y aplicarla, tiene que saber resolver problemas y, muy importante, tiene que aprender a desaprender. O sea, tiene que lograr aprender y tiene que lograr olvidar lo que aprendió. Junto a esto, también parece que tenemos problemas con la conectividad de María Gabriela Pintos. No sé qué podemos hacer, maestra Inés. Sí, a ver. ¿Les parece que en obvio de tiempo podamos retomar esta interesante disertación en cuanto ella se pueda conectar y mientras tanto tener la participación de Inés Vázquez? Bien. Yo tenía una presentación para realizar, pero la voy a realizar en forma oral porque estoy con mucha dificultad para compartir la pantalla. En primer lugar, quería agradecer la presencia de nuestras autoridades, del profesor Conrado Ramos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, del sociólogo Rubén Cardoso, con quienes venimos trabajando en el Tribunal de Cuentas precisamente en todos los temas de capacitación y fortalecimiento del personal del tribunal. Creo que justamente la forma de asumir este tipo de desafíos es hacerlo en forma conjunta entre los organismos y con el aporte de la universidad. En particular, un tema que queríamos resaltar en una presentación de este tipo es los cambios que ha traído la tecnología a la gestión pública. Y bueno, el hecho de cómo vivir toda la lógica del Big Data y de la tecnología y de la inteligencia artificial en este espacio que realmente resulta muy desafiante.
De hecho, hoy el gobierno, la política pública cuenta con millones de registros y un montón de información que permite organizar de otra forma la gestión del Estado. Y en ese sentido es que desde hace varios años Uruguay viene implementando un programa de gobierno abierto bajo el concepto de Big Data aplicado a las políticas públicas, lo cual inclusive ayuda en temas muy variados. Hoy en la mañana escuchaba al director, por ejemplo, de UNACEF, hablando de los puntos rojos del tránsito, por ejemplo, ¿no? Pero también nos ayudó muchísimo en la gestión de la salud en un momento complejo como el que vivimos todos los países en estos años. De hecho, a partir de esto la idea es, bueno, ¿de qué forma organizamos ese cúmulo de información con que contamos y de qué forma generamos la transparencia y un gobierno de calidad y donde la participación y la colaboración sean la base del mismo, ¿no? Entonces, eso significa, entre otras cosas, que tenemos que capacitar a nuestra gente, a los técnicos, a los funcionarios, a los directores, a los políticos, en cómo utilizar la información con la que cuentan para la gestión. Y eso implica utilizar aplicaciones de muy diverso tipo. Entonces, Uruguay ha dado respuesta a esto desde lo que es la Agencia del Gobierno Electrónico, la GESIC, desde donde se han implementado desde hace ya varios años programas de gestión que justamente basados en la gestión de datos genera un montón de oportunidades para dar respuesta a distintos aspectos de lo que es la gestión, y en esto se han unido tanto los organismos, los ministerios, como el Poder Legislativo, el Congreso de Intendentes. En particular ha habido un trabajo fuerte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, la representación de la sociedad civil. En esto es muy importante la integración, la interacción, el lograr conjugar las distintas capacidades. Y Uruguay cree que el gobierno tiene que tener ciertas características, tiene que ser cercano, tiene que ser abierto, tiene que ser un gobierno inteligente, que dé respuesta a las necesidades de su gente, tiene que ser un gobierno eficiente, y la tecnología viene a darnos respuestas diferentes y alternativas, y tenemos que tener profesionales formados con distintas dimensiones, desde una lógica ética, donde los valores sean lo que en definitiva conduzca a la gestión de calidad, desde una perspectiva legal, conociendo las leyes, conociendo los derechos humanos, conociendo las dimensiones que nos rigen, también los aspectos técnicos, lo contable, lo legal, lo social, los distintos aspectos que hacen digamos, a la dimensión de la gestión del gobierno, y desde una dimensión social, dando soluciones concretas a la población de nuestro país. En definitiva, de eso se trata el gobierno abierto, que lo que busca es articular la gobernanza a través de la inteligencia artificial, de desarrollo de capacidades en torno a la inteligencia artificial, y el uso y aplicación de tecnología para una ciudadanía digital plena. Es importante, y en nuestra facultad en particular, la calidad de la información es central, y el control y la auditoría de la misma es muy importante para que realmente la información que brindemos, la forma de tomar decisiones, no esté sesgada, sino que realmente contemple las necesidades y los desafíos que tiene nuestra población. En definitiva, las tecnologías nos han aportado una serie de potencialidades que pueden cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con el Estado, la forma en que se diseñan e implementan las políticas públicas, la forma en que se miden los resultados y se toman decisiones. La universidad debe estar presente en el fortalecimiento de estas capacidades de los funcionarios públicos y de los ciudadanos, desde sus diferentes roles, para utilizar en forma ética y transparente la potencialidad que nos ha traído la inteligencia artificial, el Big Data, la tecnología. Desde la universidad podemos aportar en la difusión y sensibilización, en el fortalecimiento de capacidad de gestión, en potenciar el involucramiento, así como el desarrollo y aplicación de soluciones de inteligencia artificial. Esto, o sea, en definitiva, la tecnología es una herramienta, es muy importante conocer la potencialidad que la misma nos brinda, pero
tenemos que hacerlo por sobre todo basados en una forma de gestión ética y comprometida con nuestra ciudadanía. Así que por ahí iría un poco dejando estas primeras ideas. Muy bien, pues muy importante, muy interesante, muchas gracias. Refleja en gran medida los avances que Uruguay ha tenido en cuanto a esta visión de un gobierno abierto, apoyado por la tecnología, pero atendiendo verdaderamente las necesidades de la población, lo cual requiere un acercamiento importante. Muchísimas gracias, Inés. Gracias. Y en este momento cedo la palabra a Rubén Cardoso, que como ya mencionaba es el director de la Escuela de Auditoría Gubernamental del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias por su participación. Hola, bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Y en definitiva yo quería centrarme en lo que es la experiencia que nosotros tenemos como Tribunal de Cuentas, y dentro del Tribunal de Cuentas la Escuela de Auditoría Gubernamental, y dejar un poco lo que es la gestión pública en general para el doctor Conrado Ramos, que va a hablar después. Brevemente quería hacer una breve historia de lo que es la Escuela de Auditoría Gubernamental, que fue creada por ley en el año 2005, la ley 17.930, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en realidad el tribunal ya tenía un área de capacitación, pero ¿por qué se crea una escuela de auditoría gubernamental y por ley? Bueno, en primer lugar para darle la jerarquía máxima a la capacitación de nuestros funcionarios que requerían los nuevos tiempos, y en segundo lugar para capacitar a funcionarios de otros organismos del Estado, del Uruguay, en lo que tiene que ver con las competencias del Tribunal de Cuentas. Ahí se veía una debilidad, sobre todo de los expedientes y digamos, de los trabajos de auditoría que llegaban al Tribunal de Cuentas, y bueno, a los efectos de mejorar y ser más eficiente todo el andamiaje de la hacienda pública, el tribunal consideraba muy importante capacitar en esas áreas, ¿no? Fundamentalmente en los cometidos del tribunal. Toda esta experiencia que el tribunal tuvo con la capacitación de otros organismos, como siempre, es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, además de la demanda que nosotros teníamos, que nos pedían los organismos del Estado en la capacitación, nosotros cruzábamos esa información con lo que los servicios técnicos veían y las debilidades que percibían en digamos, en la documentación que llegaba al organismo para su auditoría. La capacitación continua ha sido un vehículo para el desarrollo y el crecimiento personal del tribunal. Nosotros, precisamente yo hoy le decía a la maestra Marta Rodríguez al inicio, yo estoy en el tribunal, en la Escuela de Auditoría Gubernamental. Todos los compañeros que han pasado por la escuela han intentado jerarquizar la capacitación de nuestros funcionarios, como les decía, pero lo que quería expresar, y en esto tiene mucho que ver la UDELAR, la Universidad de la República, con las contadoras, tanto Inés como Gabriela, que a partir del año 2017, nosotros, si bien siempre hacemos detección de necesidades permanentes de capacitación de nuestros funcionarios, a partir del año 2017 tuvimos también una colaboración muy importante de las jerarquías del tribunal, y una debilidad que siempre se constataba en los funcionarios, y sobre todo en los mandos medios, era la capacitación en habilidades blandas. Además de ser muy importante la capacitación técnica, veíamos cómo
funcionarios llegaban al manejo o a la jefatura de equipos de auditoría muy grandes, en algunos casos de 70, 80 funcionarios, para Uruguay es mucho, quizás para México no, y bueno, y una de las dificultades y debilidades que había era el manejo de ese personal, la comunicación, el liderazgo, digamos, la capacitación en esas habilidades. A partir de esa constatación, el tribunal firma un convenio marco con la Universidad de la República. Se comenzó a trabajar con la Facultad de Ciencias Económicas. Las delegadas, tanto Gabriela como Inés, han tenido un trabajo formidable con nosotros. Y estamos en estos momentos en una etapa de, digamos, de concreción de la capacitación, ¿no? Si bien, como les decía, para nosotros era muy importante el tema de las habilidades blandas, y bueno, que se está llevando adelante, también no podíamos dejar de lado la capacitación técnica. Para eso se formaron equipos de trabajo entre funcionarios del Tribunal de Cuentas y docentes de la Universidad de la República, coordinados los docentes por Gabriela e Inés, y los funcionarios técnicos por el equipo de trabajo de la Escuela de Auditoría Gubernamental, no solo para definir los temas, que los temas muchas veces pueden ser, a grosso modo, todos los conocemos, sino cuáles eran los contenidos de esos temas. ¿Por qué? Porque no se quería, y tratamos de evitar de un lado y de otro, de que no fueran clases magistrales, como a veces ocurre para estudiantes en la universidad, sino que fueran capacitación directa a las necesidades que tenían nuestros funcionarios técnicos, en qué temas específicos y qué carga horaria, porque también eso hay que contemplarlo a los efectos del trabajo que ellos tienen. Y bueno, eso ha sido todo un trabajo que ha llevado varios meses, diría hasta más de un año, y que lo estamos llevando adelante en estos precisos momentos, ¿no? Lo cual estamos en una actividad muy fructífera con la universidad. Lo cual, a partir de lo que hablaba tanto Gabriela e Inés, también es de una ida y vuelta, porque si bien es algo muy importante para nosotros como funcionarios estatales, también es muy importante para la UDELAR ver cuáles son las competencias de los profesionales que salen de la escuela de estudios, ¿no? Y cuáles son las competencias más requeridas. Y bueno, ya les decía, estamos en ese proceso. Hoy Gabriela, al principio, lamentablemente se le cortó la comunicación, pero hablaba de la competencia de aprender y desaprender. Y a mí me parece que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Lo de la pandemia nos metió de lleno en la tecnología, en muchas cosas que nosotros ya veníamos trabajando y nos creíamos que iban a ser para toda la vida, y nos dimos cuenta de que eso no es así. Y nosotros acá en el equipo de trabajo tenemos nos parece que esa competencia es básica para el futuro del funcionario del Tribunal de Cuentas. Y le agregamos algo más, porque Gabriela decía aprender y desaprender. Y la idea es aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Y eso para nosotros es básico y es una máxima que tenemos acá cuando uno entra a nuestro lugar de trabajo, está escrito en grandes letras, y bueno, lo tratamos de llevar adelante permanentemente. Yo, en definitiva, quería expresar esto, creo que ahora después, cuando hable el doctor Ramos, va a expresar un poco más cuál es la realidad
de la gestión pública hoy en el Uruguay, que obviamente es competencia de él. Pero bueno, de alguna manera queríamos expresar cuál es la experiencia que estamos teniendo en este convenio que tenemos con la Universidad de la República, que para el tribunal es inédito. No sé si seguramente para algún otro organismo del Estado no lo sea, pero para el tribunal sí, porque también nosotros muchas veces como funcionarios pecamos de aquello de que ¿quién nos puede venir a enseñar algo, ¿no? De lo que ya hacemos hace mucho tiempo? Lo cual nos hemos dado cuenta en el último año que tenemos mucho para aprender. Bueno, yo dejo por acá, les agradezco a todos y bueno, y sigo atento a las intervenciones. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. En realidad ha usted puesto también el dedo en la llaga en el sentido de que siempre es necesaria la cercanía entre la academia, la investigación y los tomadores de decisiones. Y que eso en todo momento es fundamental como trabajo de todos los organismos que forman a estos funcionarios públicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Conrado Ramos, que es el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil en Uruguay. Muchas gracias, licenciado Conrado. Muchísimas gracias, Marta, por tu moderación y también agradecer al Instituto de Administración Pública, a la Embajada de México, a la propia Universidad de la República que nos invitó en la Facultad de Ciencias Económicas y los colegas. Y veo ahí a María Gabriela que la reconectamos de nuevo, afortunadamente. Bueno, simplemente trataré de ajustarme al tiempo y ser breve para dar lugar a las demás intervenciones y en primer lugar a decirle a Rubén que nos parece una muy buena práctica siendo el lugar donde se concentra el expertise de las auditorías, tratar de incorporar conocimientos que puedan venir de afuera. Me gustó mucho esto que dijiste al final, ¿no? Abrirse a incorporar nuevas miradas y sobre todo en competencias blandas, que es algo que uno dice, bueno, ¿para qué auditar voy a tener tantas competencias blandas? Pero para gerenciar equipos y poder trabajar es fundamental. Yo esa referencia breve a un tema que me parece fundamental, tanto en México como en Uruguay, yo diría en las administraciones públicas latinoamericanas, que es la calidad de las reglas de juego institucionales que tenemos, que van produciendo, son los incentivos, en última instancia, con los que cuentan los funcionarios públicos en el marco en el que se mueven, y determinan un poco también los comportamientos, las prácticas, las culturas en nuestras administraciones públicas. Un tema que nos preocupó desde que llegamos a la Dirección Nacional del Servicio Civil es, de alguna manera, tratar de incidir sobre estas reglas de juego, porque veíamos problemas, si bien Uruguay tiene de los más bajos índices de corrupción en América Latina, junto a Chile, inclusive por encima de Chile, igual viene presentando problemas. Eso está reflejado en el Latino Barómetro, el apoyo a la democracia, qué instituciones son las más valoradas o no. Y enfrentamos problemas como el resto de la región en estos temas. No nos podemos regodear en que tenemos todavía índices de corrupción bajos. Y también hicimos encuestas a funcionarios públicos para conocer de primera mano, encuestas que en México también se han hecho, lideradas por el Banco Mundial, sobre motivaciones a los funcionarios, qué los motiva y los desmotiva en su carrera, como para ver qué problemas o no veníamos teniendo en estas reglas de juego institucionales. Y nosotros observamos que los funcionarios públicos, sobre todo los más capacitados y más jóvenes, tienen problemas de motivación y
no se está haciendo fácil retenerlos. Uno de los problemas fuertes que manifiestan es la falta de movilidad en la administración pública. Tú entras en un organismo público al Uruguay y no te podés mover de ahí por la vía de ascenso. Te podés mover, pero por un mecanismo que se llama pases en comisión, que depende de que un político te lleve hacia otro organismo, pero por ascensos, para poder ascender hacia otro organismo público es imposible en el Uruguay. Esto a nivel internacional es un tema que viene siendo muy discutido. Hay países que han avanzado muchísimo en los temas de movilidad, para hablar de tradiciones europeas continentales, porque las tradiciones anglosajonas, la movilidad por lo general es muy amplia ya de por sí. Tenemos problemas fuertes en los sistemas de evaluación de nuestros funcionarios. El 90% de ellos manifiesta que no les sirve para su desempeño profesional. Eso es terriblemente grave, muy grave. Da lo mismo hacer las cosas bien que no hacerlas, ser un excelente funcionario que no hacerlo, en cuanto a los temas de desarrollo profesional. Por lo tanto, trabajar sobre las evaluaciones de desempeño, y acá ustedes hablaban muy bien de competencias, pero para ello hay que tener identificadas las competencias, y nosotros no las tenemos identificadas, por lo menos a nivel, tenemos algunas competencias transversales identificadas, sin comportamientos observables sobre los cuales medirlas, no tenemos indicadores objetivos sobre los cuales medir esas competencias, y tampoco tenemos competencias asociadas a la ocupación de un funcionario, es decir, qué es lo que hace realmente, no solamente lo que estudió, sino lo que hace realmente ese funcionario dentro de su organismo. No tenemos un diccionario de competencias asociado a eso. Entonces, obviamente los problemas de evaluación son muy fuertes. Vamos a hacer un seminario con participación de especialistas de la OECD y conversatorios en el Parlamento para empezar a discutir estos temas. Tenemos una comunidad de práctica en gestión humana donde venimos discutiendo estos temas de evaluaciones basadas en competencias. Identificación administrativa que en la forma está muy bien y en la práctica no opera, está completamente desvirtuada, pinchada de alguna manera, y eso hemos recogido también a través de encuestas y los datos del Observatorio del Servicio Civil, de que en los últimos 10 años aproximadamente el 90% de los funcionarios de la Administración Central no se movió de su lugar, no tuvo ascensos. Esto es muy grave también para la vitalidad, para la sangre de una carrera administrativa. Una carrera administrativa donde tampoco están definidos los puestos de trabajo adecuadamente, donde, como decía, no hay buenos sistemas de evaluación, y donde tenemos un sistema de compensaciones salariales. La remuneración obedece a más de 1000 objetos del gasto distintos que no se condicen con el valor público que agrega el funcionario en su ocupación. Por lo que eso genera inequidades salariales, nadie cobra lo mismo en un mismo organismo, en ocupaciones y en una ocupación, que pueda moverse entre una ocupación y otra, cambiando de organismo público, tratando de ascender hacia otro organismo, lo que esto hace mucho tiempo cerró. Históricamente el paso, hablar de sectores también de la administración pública, el sector de empresas públicas y determinadas empresas públicas tienen una escala salarial muy distinta. Dentro de la Administración Central, el Ministerio de Economía tiene algunas unidades ejecutoras con escalas salariales completamente disparadas de otro, bueno, y así uno podría, es una balcanización de la administración enorme en ese sentido. Para ir cerrando, lo que digo es que nuestra Escuela Nacional de Administración Pública, donde también establecemos la capacitación, desarrollamos una grilla que no sea, como era tradicionalmente, un popurrí de cursos, de que nos iban pidiendo dar tal o cual curso, cursos con lógica, pero que no tenía un objetivo determinado. Nosotros ahora tenemos 3 grandes proyectos. Uno decía la nueva carrera administrativa, el otro el sistema de evaluación de desempeño, y la otra es la digitalización
Nosotros, para hablar de los organismos de Contralor, la Contaduría General de la Nación no tiene expediente electrónico. Hay que llevar al hombro todos los expedientes impresos, y eso genera unas demoras brutales en los expedientes. Para entrar una persona por concurso al Estado uruguayo puede llegar a demorar un año y medio, lo que le da mucha transparencia y garantía, pero no es eficiente, y en definitiva se desvirtúa el objetivo de la transparencia cuando las demoras son tan absolutas. Un arrendamiento de servicios, contratar a una persona, contamos 28 pasos y un mínimo de 4 meses si se está arriba de los distintos lugares por donde hay controles que muchas veces se hacen 2, 3 veces, van y vienen los expedientes. Entonces el otro objetivo nuestro es una digitalización de los legajos, de los currículos, de los sistemas de evaluación, de saber cuánto cobra un funcionario. El Estado uruguayo, hasta hace muy poco, que hicimos un convenio con el Banco de Previsión Social, no tenía datos centralizados de cuánto cobra las personas fuera de la administración central. Centralizado nunca estuvo el dato. Entonces, por lo tanto, es muy difícil planificar una política de gestión humana sin tener una base adecuada de estos datos. Por lo tanto, digitalización, evaluación de desempeño, nueva carrera administrativa, de manera de poder ver también, adaptar nuestra capacitación a estos grandes proyectos. Y entonces empezamos a dar cursos para cómo evaluar basado en competencias, qué es una competencia, cómo las competencias se desarrollan las ocupaciones, cuáles son los comportamientos observables que hay que identificar en cada competencia, de cada ocupación asociada a una competencia para que esto sea realizable. Cursos, obviamente, como decía Rubén, también de alta gerencia, gerencia media, sobre competencias blandas para líderes de nuestras organizaciones. Nos asociamos con AGESIC, yo también estoy en el directorio de la AGESIC, nos asociamos con AGESIC para instruir en habilidades digitales, desde las más básicas de cómo usar las redes cuando se es un funcionario público o intranet, hacia las más complejas de inteligencia artificial o el uso o las consecuencias jurídicas de la inteligencia artificial, bueno, y diversos cursos que no les voy a... Pero de alguna manera todos están vinculados a estos 3 grandes ejes que les nombré como motores del cambio. Bueno, no les saco más tiempo y simplemente agradezco muchísimo la oportunidad de participar en este muy lindo conversatorio y nada, a las órdenes para lo que empecé. Muchísimas gracias. En realidad es muy importante el tema que usted trata acerca de la reconstitución de la carrera administrativa. Es necesario inyectar desde el punto de vista de la motivación de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, en el sentido de su trabajo, tener esta reflexión de la importancia que tiene el trabajo de cada servidor público, y esto genera también esta parte de la motivación que usted mencionaba. Y bueno, pues esta motivación también puede volver más ágil nuestro servicio de administración pública. Muchísimas gracias, maestro Conrado. Pues Gaby, que ya pudiste regresar, para María Gabriela Pintos, siempre la tecnología nos juega estas pasadas, pero si quisieras retomar tu intervención, te lo vamos a agradecer. La intervención era muy breve y creo que ha sido citada y recogida por mis compañeros. Nosotros, desde la academia, estamos pensando en formar en competencias, en el entendido que no alcanza con tener un conocimiento que quede estanco, que quede en el libro, sino que de alguna manera debemos aplicar ese conocimiento y ponerlo en acción. Entonces, en ese sentido, hablamos de generar competencias de tipo técnico, competencias, como muy bien decía Rubén, de alguna manera humanas, lograr motivar y motivarnos, lograr administrar el tiempo, liderar, trabajar en equipo. Competencias conceptuales, y acá enfatizábamos, aprender
a aprender, a desaprender, a aprender nuevamente, porque muchas de las cosas que nosotros debimos estudiar y que las mencionábamos, yo diría que hasta casi como verdades reveladas, hoy en día no tienen sentido. O sea, bueno, yo soy la mayor de ustedes, pero aprendí a registrar en diarios múltiples. Imagínense ahora. Eso ya como que ha perdido el sentido. Y fundamental, aprender que no solamente queda allí, sino que debemos comprometernos con nuestra sociedad, comprometernos con el medio ambiente, comprometernos en mantener una conducta ética. Entonces, acá hablamos de 4 ejes sobre lo que nos movemos. El eje técnico, el eje del comportamiento humano, el eje de los conceptos y del aprendizaje continuo, y también ese eje ético, y ese eje del compromiso, en el sentido de contribuir todos a tener una sociedad más justa, no solo en Uruguay, sino en el ámbito internacional también, porque hablamos de la diversidad, de aprender a trabajar en forma diversa, y por encima de todo con los más altos estándares éticos. Entonces, esto es de alguna manera la búsqueda que tenemos, y en esa búsqueda seguramente Inés les contó cómo se está moviendo el Estado uruguayo hacia la búsqueda de la transparencia y hacia la búsqueda de la gestión. Y bueno, por suerte tuve la suerte de escuchar a Rubén y a Conrado, que nos están explicando cómo está esto realmente en acción, en colaboración entre los gestores y en lo que puede aportar también la academia. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, Gabriela. Pues en realidad es muy importante y nosotros escuchamos estos retos en el área administrativa y podemos hacer también resaltar esta necesidad de estas nuevas competencias en todos los ámbitos de la actividad humana. Entonces, si la parte de la administración pública pone este orden y pone esta motivación, pues va a impactar no solo en las tareas propias de la administración pública, sino también en la vida social de los grupos humanos. Y como bien dices, en este momento pues es importante hacerlos a nivel internacional. Ya pasó el tiempo en que las experiencias buenas y malas se quedaran internamente en los países. Es importante compartirlos para poder tener un crecimiento con las experiencias de nuestros países hermanos en Latinoamérica. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, pues esta es la intervención de Uruguay, de verdad que es un gran aprendizaje de todo lo que ustedes están realizando. Hay estos retos que para nosotros también en México representan tareas pendientes. Y en este momento voy a pedirle a la doctora Lilia que, por favor, nos pudiera ayudar desde México. Ella es docente del Instituto de Administración Pública y también trabaja para el Colegio del Estado de Hidalgo. Así es de que, doctora Alma Lidia Reyes Salazar, pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, pues gracias por invitarme. Escucharlos fue muy, muy importante. Me doy cuenta que soy asesora de tesis, entre otras cosas, entonces el estar escuchándolos y ver lo que están haciendo mis alumnos es maravilloso, ¿no? Porque tienden más o menos a hacer lo mismo, ¿no? Ahorita que escuchaba al doctor Ramos, esto de tener la información es bien importante. Y bajo ese contexto es que les quiero mostrar unos datos de qué pasa con México, ¿no? A lo mejor voy a compartir mi pantalla de más de análisis de qué debemos hacer con las políticas públicas, ¿no? O sea, cómo se puede acomodar esto. Es una revisión más teórica y que lo podemos hacer en términos de qué pasa con las economías subnacionales, ¿no? Con la parte de las economías de los municipios. Y bajo este esquema, lo que estaba mostrando, lo que les quiero mostrar es qué hacer, ¿no? Tomar una política pública o hacer una política de gobierno. ¿Qué es lo que podríamos hacer con esto? Entonces, el objetivo de esta breve presentación es mostrar
la situación financiera que enfrentan las economías subnacionales en México después de la pandemia o en este proceso, ¿no? Del 2019 al 2020, y qué es lo que deberían tomar en cuenta los hacedores de políticas públicas, los alumnos, qué es lo que tendrían que tomar, porque son servidores públicos que van a llegar y luego qué van a hacer, ¿no? Mencionaban, están los datos duros, ¿cómo podemos como servidores tratar de analizar esta situación? Por lo tanto, o sea, los objetivos que cumple el gobierno, que debería cumplir, es ver si hay recursos suficientes, la parte de educación, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tomar en cuenta esta distribución, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer o cómo lo debo hacer? Bueno, puedo tomar en cuenta al ciudadano a través de sus opiniones, y la otra es que indica que los gobiernos son los encargados de identificar cuáles son las necesidades de esos ciudadanos. Por lo tanto, lo que me preocupa en este momento es identificar qué tipo de ciudadanos debo tomar en cuenta. El esquema de América Latina me parece que somos diferentes en términos de la participación crítica, ¿no? En México, desgraciadamente, no es la mayoría, o no lo sé, porque pues no tengo la información. Los ciudadanos no tienden a ser tan críticos como en el caso de Uruguay, Perú, en donde los alumnos de verdad participan, se involucran. No solamente es que estén preparados, sino que se comprometan, ¿no? Que identifiquen cuáles son las necesidades prioritarias. El caso de México es bien diferente a mi particular forma de ver. No todos identifican como que cuáles son las necesidades o quieren participar. Solamente se busca la satisfacción de las necesidades individuales. Y es por ello que aquí el gobierno debe intervenir para ver qué es lo que le conviene a la ciudadanía, suponiendo también, claro, el esquema de transparencia y la participación. Bueno, hay varios individuos en términos de revisión de literatura que coinciden con esto. Está Aguilar, León y Ramírez y Mora, Sour, Hood, ¿no? En donde ven como que el gobierno no sea solamente un medio, sino que también se busquen resultados efectivos, ¿no? De tal forma que las políticas públicas puedan ser un producto de una serie de decisiones, programas, intenciones, ¿no? Interacción entre la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta la información, el proceso de negociación, ideologías. Lo que queremos buscar acá es una política en la que se muestra un proceso de decisiones complejas, ¿no? En donde se toman en cuenta las organizaciones sociales y las instancias. Entonces, hablando de ciudadanos, estos datos son del 2021, el caso de México lo dividí en 4 zonas para nuestro país: la zona sur, centro, norte y occidente, y es un promedio de la educación en México, el porcentaje. O sea, gente que está sin escolaridad en el sur de México es el 7.5%, que si lo comparan con el norte, en el norte solo es el 2.7%. Estos son de 15 años, mayores de 15 años, que tienen educación básica en promedio. O sea, el sur tiene el 51%, mientras que el norte el 49%, pero tiene más en media superior y en superior. Esto es importante porque si nosotros checamos qué pasa con los estados, esto para después ubicarlos en los municipios, ¿no? Si checan la parte de los municipios, así como en la parte sur tenemos a Campeche con 12, tenemos a Oaxaca, que tiene 570 municipios, o Puebla, que son 217 municipios. Y la parte de la disparidad en términos de la educación de los ciudadanos, pues es muy notable, ¿no? Está la parte del centro de nuestro país, bueno, de México, en donde el que tiene mayor número de municipios es el Estado de México, pero Aguascalientes solo tiene 11. Y también vean en el caso de sin escolaridad, en el caso de Aguascalientes solo es el 2.3%, ¿no? Entonces, son estados que han estado creciendo de manera considerable. Lo mismo para el esquema del norte, o sea, sin escolaridad el 1.9%, mientras que están por debajo de la media, ¿no? Y lo mismo para la parte del estado
Occidente. Ahora, ¿dónde entra el gobierno? Aquí lo que les quise mostrar, bueno, lo que les muestro solamente es la parte del sur de nuestro país, porque es donde está más polarizado, donde tenemos que, o se deben tomar en cuenta el esquema de hacer políticas para el crecimiento. Estas son las cuentas del gasto, el crecimiento en servicios personales y el crecimiento en subsidios y ayudas. Es del 2019 al 2020 para checar la parte del efecto de la pandemia, ¿no? Cómo nos pegó. Y pues todos, si nos damos cuenta, pues todos están en negativo, no hubo crecimiento, al contrario, solo Campeche hubo un crecimiento en los subsidios y ayudas, y para Puebla y Quintana Roo creció los servicios personales, ¿no? En términos del gasto público y de ingresos, nosotros tenemos transferencias e ingresos propios. Pues podemos observar que para Puebla es el único en el que crecen las transferencias y los ingresos propios. Quintana Roo creció también las transferencias, pero para todos los demás están en negativo. Y Campeche es el único en el que se incrementa la inversión pública, ¿no? Ahora, ¿por qué les dice esto? Para que veamos, en México el total de municipios es de 2,446 y al inicio, Inés mencionaba la importancia de los datos, ¿no? Pues resulta que para el 2020 no tenemos información de los 2,446 municipios, solamente de 520. O sea, imaginen esta situación para el esquema y para la toma de decisiones. Esto muestra una correlación entre el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es la habilidad que tienen los municipios para generar ingresos propios. Entonces, en términos de la eficiencia, después de hacer eso, o sea, la primera les muestra un comportamiento de cómo se incrementa el esfuerzo fiscal y cuáles son los municipios que tienen que ver con Cancún y que es el caso de Solidaridad o Tulum, cuestiones de playas. No sé si tenga que ver, todavía no llego a eso, pero con otras características, ¿no? Mientras que la nube de puntos en términos de eficiencia y el esfuerzo fiscal, pues es cada vez menor para todos los municipios que logré pues rescatar, que tienen la misma información, ¿no? Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué hacer, no? ¿Se hace una política pública o se hace una política de gobierno? Y el gobierno estará preparado para hacer eso. No, los funcionarios hacen todo esto, se dan cuenta, diseñan y después proponen la política, o deberían tomar en cuenta la parte académica y después poder funcionar, hacer una sinergia de tal manera que podamos crecer, tomar en cuenta las habilidades. Hablábamos hablaba de habilidades blandas, ¿no? La parte de la evaluación del desempeño, no sé, 360 grados. ¿Qué pasa con los individuos que toman las decisiones, ¿no? Y cómo podemos identificar esta parte. El esquema en Puebla y el esquema en Hidalgo son, a pesar de que son dos lugares en donde están en México, es bien diferente la parte de los servidores públicos, ¿no? Entonces no imagino, ahorita que los escucho, pues también son similares, pero hay, yo creo que muchas áreas de oportunidad que los servidores públicos o la gente que le estamos enseñando debe en la parte de diseñar políticas. Entonces, ahí pues deberíamos sumar para poder crecer, dejando egos aparte, ¿no? Entonces, de manera general, pues en términos de lo que les enseño a mis alumnos en el IAP y lo que vemos en el colegio es similar, ¿no? Tratar de generar mayor conocimiento para estos individuos, para que puedan verse más capacitados, estar más capacitados para la toma de decisiones. Gracias, doctora Alma Lidia. Pues ha puesto usted también en el escenario la importancia del contexto y un seguimiento de los datos para una toma de decisiones efectiva y para un diseño de políticas públicas que respondan verdaderamente a una realidad tangible. Pues muchas gracias. Aquí también ha abonado mucho en el escenario en cuanto
qué competencias debemos de desarrollar en nuestros estudiantes y que a futuro serán los encargados de dar de echar a andar el engranaje de la administración pública. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en este momento le vamos a pedir al doctor Pierre Ramos que también nos comparta sus aportaciones en cuanto a la administración pública. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. No sé si puedan ver mi presentación bien. Buenos días, ya se ve, gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Saludo con mucho gusto a los colegas, el doctor Conrado, el doctor Rubén Cardoso, así como a las doctoras María Gabriela y Alma Lidia. Y bueno, yo quiero comentar respecto a una particularidad que se observa en estos últimos fechas en el gobierno del Estado de Puebla y que es una demanda que se requiere pues satisfacer desde los institutos y universidades que forman a los futuros profesionales de la administración pública. Y es sobre la simulación de escenarios, ¿no? Si bien es cierto, ya los colegas han hecho pues esta idea del planteamiento inicial de que hoy más que nunca hay una indagación científica en el estudio de la administración pública, ¿no? De todas las ciencias de gobierno. Sin duda es una de las actuales exigencias ciudadanas. Se busca que hoy tengamos gobiernos que tengan instrumentos y metodologías probadas que ofrezcan resultados y que estos resultados aparte sean medibles y que sean verificables. Gobiernos que sean prácticos, es decir, que no sean burocráticos en el sentido peyorativo, que privilegien lo importante más allá de la eventualidad de un suceso, es decir, realmente gobiernos que tengan una planeación técnica como verdadero eje de la acción pública y gobiernos que sean responsables con sus efectos y sus consecuencias. Y si bien es cierto, ese es un planteamiento teórico fundamental del estudio de la administración pública, lo cierto es que los gobiernos operan en la realidad con muchos desafíos contingentes y que esos desafíos van marcando la agenda la agenda diaria del gobierno y esto tiene que ver con el impacto por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión pública, ¿no? Y que esto genera mayor fragmentación de los temas. Hay muchos temas que hoy se tocan a través de las redes sociales y que van fragmentando los grandes apartados que se discuten o que se discutían tradicionalmente, ¿no? Hay una tendencia hacia proyectos específicos, por ejemplo, atender el bienestar de los animalitos, atender la ecología en cuestiones muy particulares, que antes no se discutía a ese nivel de detalle, ¿no? Y que sin duda, insisto, va cambiando la agenda diaria de la discusión en el gobierno, ¿no? Hay poca experimentación escalable del gobierno local al regional, como por ejemplo en las zonas metropolitanas. Muchas experiencias exitosas que se implementan a nivel local, pues difícilmente logran escalar a nivel regional o a nivel del Estado, ¿no? Crisis de legitimidad participativa que se vive mucho en nuestro continente, que es esta relación que existe entre el ciudadano y su gobierno, pues es de mucha desconfianza crónica y de descalificación, donde se parte que todo lo que hace el gobierno está mal y que siempre es una cortina de humo pues para venderte, pues para meterte algún impuesto o alguna otra acción. Entonces difícilmente los gobiernos tienen un canal de comunicación institucional de confianza con sus ciudadanos, ¿no? Y sin duda uno de los desafíos contingentes que ha marcado un cambio en la forma en la que se organiza el gobierno y en la agenda pública es la pandemia de COVID-19, ¿no? Que eso trajo una priorización de los temas en la agenda y por ende una crisis económica que tiene un efecto directo en el gasto público a nivel local especialmente.
como decía, estos desafíos contingentes son el día a día que van viviendo los gobiernos y que tratan de responder, por un lado, la parte teórica conceptual que ya ustedes acertadamente plantearon, y por otro lado, la parte de, bueno, ¿cómo atendemos los temas que todos los días nos vamos enfrentando, ¿no? Estos temas contingentes que se nos presentan. Y la parte fundamental aquí que se ha tratado de dar una respuesta es cómo se toman decisiones de política pública en el caso de nuestro país, en México. Y bueno, comúnmente se menciona que los gobiernos mexicanos son como el llamado experimento de Schrödinger, ¿no? Lo que ocurre dentro de la caja es, por decirlo menos, desconocido, ¿no? Este aforismo refleja con cierta ironía la preocupación de los ciudadanos de cómo se toman decisiones al interior de su propio gobierno y por lo regular pues hay mucha falta de información y transparencia, muchas decisiones de palacio, o sea, convencen al tomador de decisiones quien posea, digamos, el rollo y no necesariamente las evidencias, ¿no? No hay confianza en la información disponible, o sea, no hay un parámetro de confiabilidad si tomamos fuentes estadísticas o utilizamos otros datos y qué otros datos son igual de fiables para considerarlo en la toma de decisiones. La incertidumbre siempre es subestimada, siempre creemos que la intuición y la costumbre se asume como esa experiencia, ¿no? Si así funcionó antes, ¿por qué no podría funcionar ahora cuando el contexto pues es diferente, ¿no? Diferentes análisis siempre llevan a diferentes conclusiones y contribuyen muchísimo a la politización de las decisiones. Por ejemplo, en América Latina, uno de los temas trascendentales que ha marcado una clara división un tanto ideológica es el uso del cubrebocas. Para algunos funcionarios el cubrebocas sirve y para otros no sirve tanto, ¿no? Y lejos de estar discutiendo realmente si funciona o no funciona, pues nos hemos dejado de lado los temas que son trascendentales de cómo vamos a resolver el salir de esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en América Latina y en México en particular, donde tengo la experiencia, es que no hay políticas adaptativas, sino más bien políticas ideológicas, ¿no? Es claro que ningún gobernante quiere tomar una mala decisión, pero muchas veces se recurre a la intuición en vez de a los datos. Y aquí la clave es cómo generamos datos, ¿no? Cómo tomamos mejores decisiones de política pública sabiendo que los seres humanos somos egoístas racionales por naturaleza, que hay una condición limitadísima de los recursos, no solo financieros o materiales, sino en especial del tiempo y del talento, ¿no? En los gobiernos siempre operan con estos dos recursos en su contra, ¿no? No tienen tiempo y el talento es escaso, ¿no? Sobre todo el talento que se requiere para generar datos. La naturaleza cambiante también de las necesidades y las preferencias de los ciudadanos sobre estas necesidades va cambiando, como les decía, todos los días. Antes de la pandemia teníamos un tipo de necesidades y después de la pandemia cambió radicalmente, ¿no? Entonces, la forma en la que el gobierno tiene que generar esta información para saber si lo que está haciendo lo está haciendo bien, pues tiene que ir a la par, ¿no? Y las características de los incentivos, y que el doctor Conrado hacía mención, ¿no? Los incentivos que hay en la provisión de ciertos bienes y servicios públicos y privados, o sea, la gran parte de la ciudadanía te demanda muchos servicios que en esencia son privados y que te pide que el Estado sea el que lo provea, pues, ¿no? Y sobre todo en esta idea de maximizar sus beneficios. Quiere que el servicio sea muy bueno, de excelente calidad, pero que está dispuesto a pagar muy poco, ¿no? O prefiere que el servicio sea gratis, ¿no? Y es algo que no puede operar. Sin duda caemos en la parte de, bueno, ¿cómo sabemos que el gobierno está haciendo bien su trabajo? Pues a través de la evaluación. ¿Y por qué evaluar? Porque esto nos permite mejorar programas y políticas, mejorar la toma de decisiones, sin duda, y rendir cuentas y la transparencia. Pero hay muchas áreas del gobierno donde es difícil generar un esquema de evaluación porque no tenemos los datos tradicionales. Por ejemplo, ¿cómo medimos el avance que tenemos en materia de gobernabilidad? O sea, ¿cómo medimos el número de manifestaciones públicas que se nos presentan todos los días en nuestras calles? ¿Cómo medimos, por ejemplo, el avance que hemos tenido en cuanto a la reducción del índice de violencia doméstica, ¿no? Y muchas veces se recurre como a datos tradicionales que no nos permiten explicar un fenómeno como tal. Por ejemplo, el ingreso económico, el promedio de escolaridad del agresor o de la víctima, la ubicación espacial del hogar donde existe violencia doméstica.
Y muchas veces esos datos pues no nos alcanzan para explicar primero, establecer una relación causal en un fenómeno, pues, ¿no? Sin duda, hay otras áreas donde es fácil encontrar la evidencia suficiente para determinar que una política pública está funcionando y otra que ni siquiera vale la pena replicar. Y esto nos permite ir avanzando. Pero la parte que yo quiero poner sobre la mesa es que hoy en día tenemos una nueva oportunidad y que creo que ahí es donde debemos apostarle a la formación del nuevo talento que se va a incorporar al gobierno, y es a través de la ciencia de datos. La ciencia de datos provee estas herramientas analíticas que facilitan el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y aquí es una parte fundamental donde la gran mayoría de los servidores públicos tienen una importante contribución, porque todos los días reciben información de sus ciudadanos, que esa información, si la procesan, pueden generar ciertas tendencias para establecer patrones de comportamiento, ¿no? Frente a algunos fenómenos. ¿Y por qué la evaluación a través de la simulación es esencial? Porque nuestros modelos mentales suelen ser muy limitados, ¿no? Tenemos limitaciones de causalidad, como les decía, sobre por qué sucede una manifestación pública, ¿no? ¿Cómo la genera? ¿Quién está detrás de una manifestación pública? ¿Y cómo resolvemos esos problemas que todos los días estamos lidiando? ¿Cómo atendemos la violencia doméstica, ¿no? Y de entrada ahí muchas veces ni siquiera podemos establecer una relación que causa la violencia doméstica. Les digo, siempre recurrimos como a cifras o indicadores que ya son tradicionales o conocidos y que no necesariamente nos permiten explicar por qué sucede un fenómeno, ¿no? Limitaciones temporales, limitaciones espaciales, tenemos muchos sesgos personales y cognitivos, y muchas veces, y esto pasa mucho a nivel local, no tenemos la información cuantitativa o cualitativa necesaria, pues, ¿no? Existe mucha información a nivel país y inclusive a veces a nivel estado, pero a nivel localidad de municipios, en el caso de México, no la hay. Entonces, ahí es donde está el gran reto de cómo generamos esos datos en muy poco tiempo para que podamos tomar decisiones muy acertadas de si una política pública vale la pena implementarla o mejor no. Pues sobre todo que nuestra capacidad cognitiva para entender un problema en especial es muy limitada. Bueno, quiero mostrar un ejemplo de cómo la modelación está ayudando a salvar vidas, y es a través del fenómeno del COVID-19. O sea, este es una réplica de lo que se implementó en México, de cómo calcular patrones de comportamiento y soluciones plausibles entre un abanico de alternativas de cómo se comportaba pues el fenómeno del contagio, ¿no? De la población susceptible, expuesta, infectada, y la que se recuperaba, ¿no? Sobre todo porque esto nos permitía saber si estábamos avanzando o no. O sea, y aquí la clave importante es, bueno, ¿cómo medimos a nivel de estados o de municipios quién hizo mejor su trabajo? ¿Cómo sabemos si lo que estoy haciendo ahorita, si ahorita cierro toda mi economía, si eso me va a funcionar mañana o a fin de mes o a fin de año? O mejor abro, pues, ¿no? Entonces aquí el reto que se tuvo a nivel de estado era generar todos estos modelos de simulación que nos permitieran saber si hoy cerraba mis actividades económicas, sabía que esto me estaba ayudando a contribuir a que mi incidencia de contagio bajara, pues entonces sabíamos que íbamos bien, pues, ¿no? Entonces era un fenómeno contingente que tuvimos que generar a partir de un modelo de simulación, y que esto nos iba permitiendo, pues, saber si estábamos logrando que nuestra política funcionara en el momento, ¿no? Y sin duda esto se implementó a nivel de estados y en algunos casos a nivel de municipios, porque sabemos que una política pública, la forma en la que se implementa no funciona de la misma forma en Puebla que en el Estado de México, en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad del norte del país. Entonces, esto nos permite saber, por ejemplo, son las curvas de contagio, ¿no? Que se tenía para el caso de una política pública. Evidentemente, a razón de esto, pues cada estado debe tomar sus decisiones con base a lo que está pasando en su realidad, ¿no? En su entorno. Y eso nos permitió generar un modelo de simulación para la gobernanza democrática para el Estado de Puebla a partir de una serie de categorías y prioridades que se generaron. Considerábamos factores externos que son aquellos, digamos, fenómenos contingentes que afectan el desempeño de nuestras variables iniciales, y a partir de ello establecíamos métricas de desempeño, pero les digo, insisto, son propias, pues, ¿no? Esta información se generaba sobre todo
utilizando la ciencia de datos, ¿no? Utilizando información que existe ya en las redes sociales y información de registros administrativos que nos permitían saber, pues, ¿no? De cómo generar datos para medir de mejor forma la protección civil, por ejemplo, o la impartición de justicia, o en este caso, levantamientos sociales, que era una cuestión muy importante en el caso de la gobernanza democrática. Y bueno, este es un ejemplo de lo que se genera. No puse la información real por temas de confidencialidad, pero un ejemplo de la minería de datos que se utiliza y análisis de sentimiento que se utiliza utilizando información de redes sociales, Twitter y Facebook, que se puede descargar en estos software como es RStudio, y ahí podíamos correr y saber cuáles eran los temas que estaban más demandando los ciudadanos y determinar hacia dónde debería enfocarse, pues, las acciones de gobierno, ¿no? Y también información de registros administrativos. Y eso es algo que hace falta mucho en los gobiernos locales, ¿no? No hay ese talento que esté aplicado para generar, generar datos, ¿no? A nivel local. Y bueno, algunas conclusiones de cierre es que las evaluaciones no significa que las posiciones ideológicas se dejen de lado, ¿no? Por el contrario, pues permite adoptar políticas públicas socialmente más eficientes que dan respuesta a una prioridad política, por ejemplo, la salud pública, el medio ambiente, la educación, entre otras, ¿no? La evaluación a través de la simulación ayuda a encontrar una solución más eficiente y económica entre el abanico de posibilidades que hay. Y sobre todo esto puede diferir mucho de las decisiones de Palacio, ¿no? De las decisiones de política, no política pública, ¿no? La evaluación permite limitar la adopción de medidas eficientes que se adoptan al calor de una urgencia o que simplemente son ocurrencias y que sigue pasando muy seguido. Y aquí es donde se necesita, pues, la formación de especialistas con más perfil técnico, ¿no? Que ayuden a parar que se estén generando más ocurrencias. La evaluaón también busca maximizar los recursos críticos disponibles de cada país, estado o municipio, como es el caso de los modelos de simulación para para conocer el comportamiento de la pandemia de coronavirus. Esto ayudó muchísimo, pues, a maximizar nuestra capacidad hospitalaria. O sea, si no hubiéramos manejado estos modelos de simulación, pues ni siquiera íbamos a saber en qué punto ya estábamos en el no retorno, en el que estaban a punto de llegar al 80% de la capacidad hospitalaria y que estábamos a punto de tronar, pues, ¿no? Y que muchas veces estuvimos en esa situación en el caso de Puebla, pero teniendo el conocimiento de cuál era nuestro punto de retorno, pues nos permitía implementar otras acciones para no superar ese 80% de capacidad hospitalaria que nos llevará a una crisis de salud mucho más grave, ¿no? Y finalmente, dejar esta frase de George Box que habla de que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, ¿no? Los gobiernos se enfrentan a problemas complejos que requieren sin duda un modelo deliberativo que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos. Y esto se puede lograr hasta a través de la ciencia de datos y específicamente de los modelos de simulación de escenarios, ¿no? Y es necesario que las decisiones de los responsables comiencen cada vez con una pregunta en vez de una respuesta, ¿no? Y muchas veces acá el político determina la solución a un problema social que la sociedad o inclusive los propios afectados ni siquiera han podido deliberar. Y creo que aquí es donde las instituciones pueden formar ese talento para generar especialistas en ciencia de datos y en simulación de escenarios que le permitan al tomador de decisiones anticiparles si una decisión va a funcionar o no. Y esto no es simplemente una ocurrencia, es con validez estadística, pues, ¿no? Sí se genera información con validez estadística suficiente para saber si una decisión tiene una probabilidad muy alta de fracasar o una probabilidad muy alta de funcionar. Y eso sería mi intervención y agradezco sin duda al YAP por esta invitación a participar en este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pierre. Pues sin duda también ha puesto en el escenario estas necesidades de incentivar el talento de nuestros estudiantes para el servicio público, pero sin duda también es necesario hacerlo con los servidores públicos, los funcionarios públicos que ya están trabajando en la administración. Y entonces, bueno, pues quisiera yo comenzar a establecer algunas líneas de conclusiones para que ustedes al final me pudieran decir si pudiéramos agregar algún elemento.
Como parte de las conclusiones es que un punto común en cuanto a nuestros retos y desafíos es mejorar la profesionalización de los servicios y qué se necesita hacer para mejorar las capacidades de los servidores públicos. También es importante la capacitación digital para hacer más eficiente el servicio, y esto se ha convertido en un desafío y en un lugar común para trabajar en ambos países. Estamos enfrentando retos en el diseño y ejecución de políticas públicas que promuevan la buena gobernanza y sociedades inclusivas. Muy bien, y se requieren proyectos específicos para poder trabajar con todos estos retos. Déjenme organizar aquí mis notas. Es necesario que los estudiantes puedan aprender a desaprender para poder retomar el nuevo aprendizaje, ponerlo en un nuevo escenario y poder desarrollar un talento específico marcado por esta pandemia y pospandemia, y que pueda generar las soluciones a necesidades reales de nuestras poblaciones. Esto requiere un acercamiento de los servidores públicos a la población realmente. Y bueno, pues es necesario sin duda el fortalecer las competencias técnicas, pero también estas habilidades blandas que exigen que el liderazgo de los servidores públicos se dé con base en la motivación, la comunicación, y que puedan tener una empatía y un servicio ético acerca de la solución de los problemas sociales que enfrentan nuestros países. Es importante también una tecnología y una gestión pública basada en los Big Data, y es necesario cambiar el ritmo de la gestión hacia un gobierno abierto, con transparencia y calidad. Es necesario también trabajar en la capacitación de nuestros estudiantes y nuestros funcionarios en servicio acerca de la necesidad de colaboración en todos los niveles de la gestión. Y aplicando diversos tipos de contribuciones. El gobierno electrónico con gestión de datos permite una mayor integración de la población y una mayor interacción en tiempo real entre los servidores públicos y el gobierno. En el caso de Uruguay hay un gobierno muy cercano, un gobierno abierto, eficiente, y están trabajando en las dimensiones éticas que son comunes en los desafíos en ambos países. Es importante tener como un eje transversal los derechos humanos y la parte de la legalidad y las necesidades sociales. Es importante trabajar con el uso y la aplicación de la tecnología para cubrir las necesidades y desafíos de la población. Por otro lado, es necesario trabajar con las competencias y acercar a la academia y a la investigación con el trabajo in situ, con los servidores públicos. Es importante rescatar la experiencia entre el Tribunal de Cuentas de Uruguay y su cercanía con la UDELAR, donde desde el año 2017 trabajan en conjunto para una verdadera detección de necesidades y una verdadera detección de posibles soluciones. Y estas soluciones surgen a partir de detectar las debilidades, los puntos fuertes, para poder diseñar una capacitación en habilidades blandas que tiene que ver mucho con el manejo personal y de liderazgo. Es necesario definir los temas, los contenidos que se van a trabajar en la preparación de los servidores públicos, y que no es tan necesario unas clases magistrales, sino tener una capacitación in situ, una capacitación directa que tenga que ver con unas verdaderas necesidades de la población, y que la capacitación venga en relación a estas soluciones.
Aquí también es importante que podamos abrirnos a nuevas miradas. Nuevamente se pone en el escenario la necesidad de trabajar las habilidades blandas y cómo estas reglas del juego, que son tan cambiantes, deben tomarse en cuenta, así como los incentivos, el comportamiento de las sociedades, las prácticas y las culturas de la administración pública para tener una buena toma de decisiones. Es muy importante la reconstitución de la carrera administrativa con todos los elementos que ya he mencionado, donde tiene mucho que ver la parte de la motivación para volver más ágil a la administración pública, que debe ser basada en competencias. Muy bien. Por otro lado, es importante tomar en cuenta los contextos para la toma de decisiones. Estos esfuerzos fiscales que realizan los municipios y las entidades contra la eficiencia tienen que ver los resultados de acuerdo a un análisis claro del contexto y los datos con los que cuentan. Es importante que estos servidores públicos tengan esta capacitación para que sepan qué hacer y cómo poder tomar las mejores decisiones. Por otro lado, el tema de la evaluación es otro de los grandes desafíos, porque establece una necesidad de evaluación desde los datos cualitativos y cuantitativos. Y en este escenario es importante que se trabaje con el talento de los servidores públicos, y es un talento que pueda ulteriormente establecer una indagación científica que sea medible y verificable con sus efectos y sus consecuencias, tomando en cuenta los desafíos de las TICs en la gestión y en el gobierno abierto, con proyectos específicos y que puedan tomar en cuenta la incertidumbre, como en este caso la COVID-19. Es necesario finalmente que todas estas decisiones en políticas públicas consideren la preparación de estos futuros servidores públicos y los que ya están en el servicio, como un punto común en fortalecer no solamente los elementos cognitivos, que es importante que los tengan, pero también estos elementos en habilidades blandas, que incluye tomar en cuenta a la incertidumbre, que es lo único que tenemos seguro en esta sociedad líquida del siglo XXI. En términos generales, pues esas serían estas conclusiones. Hubo muchísima información, pero hacia el objetivo del conversatorio, qué necesitamos hacer, por qué establecerlos en este escenario de competencias. Y bueno, me gustaría también mencionar que en el informe de LORS en los 90 se establecieron 4 grandes pilares que la UNESCO rescata y que hablaban del saber saber, el saber hacer, el saber convivir y el saber ser, pero que en últimas fechas se ha agregado un 5.º pilar, que es aprender a transformar y a transformarse. Y cómo estos desafíos y estos retos se circunscriben también en estos 5 pilares que la UNESCO ha determinado como necesarios para procesos del bien común. Entonces, bueno, pues estas serían las conclusiones. Me gustaría saber si alguno de ustedes tuviera alguna observación a las conclusiones o alguna cuestión que pudiera aportar a este interesante conversatorio. Excelentes, muy completas, muy enriquecedoras. Agradecemos muchísimo la oportunidad. Pedimos disculpas por los problemas de conexión. Sí. A pesar de que tenemos en general muy buena conectividad en Uruguay, bueno, hay veces que nos pasan estos problemas. No, y ojalá esto pueda continuarse y podamos seguir compartiendo.
Claro que sí, va a haber muchas más oportunidades. Esta modalidad de poder tener estos contactos internacionales desde nuestros propios espacios, paradójicamente es algo que surge después de la crisis por el confinamiento de la pandemia. Entonces, se abren nuevas oportunidades que tenemos que retomar en nuestras formaciones propias, en nuestros desempeños propios, pero también en esta conformación que se mencionaban de diseños curriculares más pertinentes a esto que se ha mencionado, y debemos de tomar mucho en cuenta algo que se tomaba como una segunda mirada, que eran las habilidades blandas. Es muy importante que volteemos nuestra mirada y revisar nuestros diseños curriculares, nosotros que estamos en esta cuestión de la academia, y poder acercar realmente una academia actual, una academia real, una academia humana, una academia que fortalezca y promueva la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro trabajo como docentes, pero también hacia los formadores de los servidores públicos y los servidores públicos en servicio, para tener un gobierno abierto que realmente enriquezca y mejore el proceso de administración.